presentar. Bueno, buenos días a todos los presentes. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Un cordial saludo a todos los socios y al público en general que nos acompañan hoy. Hoy tenemos el agrado de contar con un excelente conferencista, el licenciado Gilberto Figueroa, presidente de GF Compliance and Regulatory Consulting LLC, quien nos presentará el tema cómo prepararse para una auditoría externa de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Gracias, Gilberto. Nos honra tenerte el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Como moderadora nos acompañará la licenciada Birmania Brown, socia de ASOCUPA y miembro del Comité de Capacitaciones. Te cedo la palabra, Birmania, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorena. Bueno, unas breves palabras para introducir al licenciado Gilberto Figueroa, quien es un reconocido consultor ejecutivo y experto en programas de cumplimiento contra crímenes financieros, lavado de dinero, sanciones económicas y gestión de riesgos. Es fundador y presidente de GF Compliance and Regulatory Consulting LLC, una firma boutique establecida en Puerto Rico que brinda servicios especializados a instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, aseguradoras, empresas de servicio en Estados Unidos, el Caribe y América Latina. El licenciado Figueroa cuenta con más de 20 años de experiencia, incluyendo una distinguida carrera como agente especial, supervisor del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y como oficial de cumplimiento para instituciones bancarias en Nueva York. Es abogado egresado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y posee múltiples certificaciones profesionales en cumplimiento, investigaciones financieras, controles internos, ciberseguridad y criptoactivos. GF Compliance ofrece servicios en diseño, evaluación y auditoría de programas de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, OFAC y anticorrupción, así como capacitación, gestión de riesgos, debida diligencia y asesoría regulatoria integral. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida al licenciado Gilberto y le cedemos la palabra. Gracias y buenos días. Gracias a Birmania, gracias a Lorena por las palabras. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en la mañana de hoy con un tema que yo creo que todos los que hemos sido o somos oficiales de cumplimiento de alguna u otra manera tenemos que vivir con él, que es la auditoría externa. Así que vamos a comenzar. Me voy a mover a la pantalla de presentación. Miren, creo que en la mañana de hoy es meritorio cubrir algunos temas. Pudiéramos estar hablando horas, no es la intención, ¿verdad? Pero como parte de la introducción que vamos a tener, vamos a hablar por qué la importancia de la auditoría, el rol del oficial de cumplimiento y por qué el enfoque debe ser basado en una supervisión de riesgo. Vamos a hablar del marco legal y regulatorio bien por encima, porque no es un tratado de derecho lo que vamos a discutir aquí. La parte crítica para ustedes, y creo que es la más importante, son las partes 3 y 4, que es cómo prepararnos, ¿verdad? Y qué viene después, las mejores prácticas y recomendaciones, ¿no? Así que en ese sentido, pues vamos a tratar de llevar esto. Mire, quiero comenzar diciendo que el propósito de este adiestramiento no es decirle a ustedes cómo tienen que hacer las cosas. Vamos a hablarlo aquí desde a manera de sugerencias, recomendaciones. Usted toma lo que entienda le pueda servir como una herramienta, otra herramienta para su caja de herramientas. Y por supuesto, siempre tenga presente el marco legal y regulatorio de su jurisdicción de Panamá, que tiene una ley bastante clara y los decretos pues son bastante específicos en cuanto a algunas de las áreas que vamos a cubrir aquí hoy. Así que en ese sentido, pues esto es básicamente una guía para ayudarles a manejar un proceso de auditoría externa. Les recuerdo que no hay un programa de cumplimiento perfecto. Podemos tener las mejores prácticas, los mejores controles internos, pero siempre hay algo que nos van a señalar. ¿Está bien? Así que hay programas más avanzados, hay programas menos avanzados. Lo otro es que la auditoría
como dice la palabra, ¿no? Una auditoría la va a hacer un auditor. Y cada auditor tiene lo que llamamos su librito, ¿verdad? Hay unas guías básicas, pero cada auditor tiene su librito. Cada auditor hace la auditoría y le añade su sabor o exige algunas cosas que quizás otro no exija, ¿verdad? Aunque estén dentro de un marco legal y regulatorio. Así que en ese sentido, pues tenga presente que no todos los auditores son iguales. ¿Está bien? Ya en esa misma línea, la auditoría es un proceso adversativo. Sí, es un proceso donde quizás vamos a chocar con el auditor y ese proceso tiene consecuencias legales, regulatorias y hasta laborales en algunas ocasiones. Así que en ese sentido, pues tenemos que tener presente que es un proceso formal y serio. No es que nos caigamos a golpes con el auditor o desde el primer día le declaré la guerra y no lo quiero aquí. No se trata de eso. La auditoría debe ser un ejercicio para dejarnos saber cuán bien estamos, ¿verdad? Lo vamos a ver de manera positiva. ¿Cuán bien? ¿Verdad? ¿Qué me falta para seguir igual o mejor de lo que estoy? ¿Está bien? Y por supuesto, pues siempre hay que considerar el marco legal y regulatorio, sobre todo de Panamá, que es bastante claro, ¿no? La auditoría nos va a ayudar para identificar en qué áreas necesitamos mejorar, perdón, debilidades, áreas de oportunidad, validar que los controles que tenemos estén adecuados y sigan funcionando de la manera que nosotros esperamos. Si hay que hacer medidas correctivas, pues muchas veces vamos a hacer una recomendación. El auditor debe hacer una recomendación. Y por supuesto, pues fortalecer la gestión de riesgos, que es a lo que estamos llamados como oficiales de cumplimiento. Y es lo que nos exige la ley a las instituciones a las cuales ustedes pues representan, ¿no? Mire, lamentablemente quizás no pasa en algunas otras áreas de la operación bancaria o de las instituciones de depósitos o sujetos regulados, pero las deficiencias o las situaciones que se identifican en una auditoría, la mayoría de las veces son violaciones de ley. La ley dice que tienes que erradicar un reporte de operación sospechosa. Si no lo haces, pues tienes una deficiencia operacional, pero también tienes una violación de ley. ¿Está bien? Así que creo que es un cumplimiento, el Departamento de Cumplimiento, el programa de cumplimiento es una de esas áreas en donde casi todo lo que hacemos está atado a un estatuto, a un artículo de una ley, o a un acuerdo, o a un decreto, o a un mandato. ¿Está bien? Y recuerde también pues que los reportes de auditoría, al final del día, este auditor externo emite un reporte, es una herramienta de las que utiliza su regulador estatal en sus exámenes, ¿no? Por lo menos en la jurisdicción de acá de Estados Unidos, los reguladores estatales y federales, lo primero que piden es, déjame ver el reporte de tu auditoría. ¿Está bien? Así que, y debe pasar igual allá. Así que en ese sentido, pues, como les dije, la auditoría es un proceso serio, adversativo, con consecuencias, y esas consecuencias pueden ser laborales, legales o regulatorias, y van a estar plasmadas en un documento que al final del día pues, va a utilizar su regulador. El rol del oficial de cumplimiento, señores, el rol de ustedes es crítico, y todos los que hemos sido oficial de cumplimiento, pues sabemos que cuando llega la auditoría la cosa aprieta, ¿no? Aparte de todas las funciones que la ley exige, ¿verdad? En términos de mantener documentación actualizada y de los requerimientos que le puede pedir la ley al oficial de cumplimiento. Pues mire, básicamente la auditoría es el proceso que va a manejar el oficial de cumplimiento. ¿Está bien? Y es un proceso que el oficial de cumplimiento pues tiene que atender no en el periodo donde se va a hacer la auditoría, sino como vamos a ver más adelante, a través de todo el año. ¿Bien? Lamentablemente, pues, aunque la Junta de Directores son los últimos responsables en la institución de lo que pasa en la institución, sobre todo en el programa de cumplimiento, la realidad es que es el oficial de cumplimiento responsable. Eso básicamente a veces tenemos que mirar que la auditoría es prácticamente una evaluación de desempeño del oficial de cumplimiento. ¿Está bien? Así que en ese sentido, pues tenemos todos estos elementos a la hora de
analizar, ver y prepararnos para una auditoría. Vamos a hablar del marco legal y regulatorio bien, bien rápidamente. Recuerden que la ley 23 y las enmiendas posteriores, la ley 70 y la ley 54, establecen claramente que tiene que haber un proceso de evaluación independiente, de una auditoría independiente, y de cómo se debe hacer, qué debe contener y quién la debe hacer. Bien, sobre todo pues con la publicación del acuerdo número 3 del 2025 con relación a la contratación de las firmas de auditoría. Y aunque el decreto habla de las auditorías mayormente financieras, pero básicamente aplica a todo tipo de auditor. Así que en ese sentido, pues Panamá tiene un cuadro legal, un marco legal y jurídico bastante claro y riguroso en cuanto a que hay que hacer la auditoría y quién la debe hacer, o las cualidades y las condiciones para la contratación de una firma de auditoría. Mire, ¿verdad? Sin desviarnos de lo que exige la ley y los decretos, aquí van algunas recomendaciones, ¿no? Porque es lo que hemos visto a veces en algunas jurisdicciones y en algunas instituciones. Primero, su ley, su marco legal y regulatorio es bien estricto en cuanto a cómo se debe contratar y las cualidades de esa firma auditoría. Pero mire, ¿verdad? Por favor, no contrate firmas de auditoría con ninguna o poca experiencia en la banca o en la industria financiera, o manejando sujetos obligados o programas de cumplimiento, ¿verdad? Y me refiero, hay firmas de auditoría manejadas por contables, abogados o algunos profesionales con otras preparaciones académicas que son expertos en las auditorías en otros campos, pero vienen a auditar a la industria financiera, a un banco, a un programa de cumplimiento y le pasan por encima a 20 cosas que debieron haber atendido en la auditoría y no las ven. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia o la preparación o el conocimiento. ¿Está bien? Así que esto es un consejo, pero evalúe primero si esa firma de auditoría pues tiene experiencia haciendo auditorías del programa de cumplimiento. ¿Está bien? No es lo mismo, ¿verdad? Que sea una firma de auditoría que haga números de contabilidad, una auditoría financiera, a una auditoría del programa de cumplimiento. Bien, y esto es algo que tenemos que tener bien claro. Lo otro es la situación del personal que a veces viene a hacernos las auditorías. La firma, a lo mejor la firma sí tiene experiencia y está capacitada y pasa todo el crisol de las expectativas regulatorias que nos exige la ley para contratar a esta persona. Pero ¿qué pasa? El auditor que me envían o los auditores que me envían carecen de capacitación o son nuevos o están empezando. O mira, pues sí, han hecho una que otra auditoría, pero no están certificados tan siquiera en materias de cumplimiento, de programas antilavado de dinero, financiamiento de terrorismo. So, básicamente, ese auditor puede omitir cosas que tiene que evaluar o simplemente hacer recomendaciones erróneas basadas en su falta de conocimiento, y esto lo he visto yo, ¿verdad? Que uno dice, ven acá, pero eh, ellos fue lo que recomendó este auditor aquí, si eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Y cuando uno mira, pues, básicamente, falta de capacidad o preparación adecuada del auditor, ¿está bien? Lo otro es, ¿verdad? Y esto puede parecer sonar fuerte, pero mire, la contratación basada en precios bajos. Por supuesto, todos queremos lo mejor, el mejor servicio por el mejor precio, ¿verdad? Y hay auditorías de todas clases y de todos colores y de todos sabores. Hay baratas, caras y ultra caras, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Como dice por ahí el refrán, a la larga lo barato sale caro. Entonces, usted no puede tener tres cotizaciones para una auditoría independiente. Dos están en el mismo range, en el mismo nivel de precios, y hay una que está demasiado relegada en precios. Pues mire,
ahí tiene que prender sus sensores, las banderas rojas. ¿Por qué si estos dos están en este nivel, esta está tan baja? De igual manera, pues pasa hacia arriba, ¿no? Porque si estos dos están en este nivel, esta está demasiado elevada, ¿verdad? A veces, pues, tampoco es que lo más caro es lo mejor, ¿no? Pero es una bandera roja, discrepancias o desviaciones considerables en los precios, sobre todo, pues, cuando usted consulta con sus compañeros, mira, llamé a un compañero en otro banco, mira, ¿cuánto ustedes pagaron por la auditoría? Pues pagamos tanto, ¿verdad? Y usted hace un, una encuesta informal y dice, pues bueno, pues el range está, qué sé yo, entre, por decir un número, cualquiera, 20 o 30 mil dólares, pero esta gente está muy por encima o muy por debajo. ¿Sabe? Pues que tenga cuidado, de verdad, porque está atado a situaciones que hemos visto de que por tratar de llevarse la auditoría, ¿verdad? Bajan los precios, pero después la calidad y el trabajo deja mucho que decir. ¿Está bien? Eh, eh, el conflicto de intereses. Y esta la minilla es básicamente dirigida a toda esto en su totalidad. Mire, hay compañías grandes que ofrecen diferentes servicios a las entidades financieras. Algunas pues ofrecen servicios en el área de tecnología, a la misma vez están ofreciendo servicios en el área de cumplimiento y a la misma vez vienen a auditar. ¿Verdad? Tenga cuidado con eso, porque a veces las líneas no son blancas y negras. La línea es gris y puede haber una situación de posible conflicto de intereses, ¿no? Y esto lo hemos visto a veces que vamos a auditar y pedimos la auditoría del año anterior y le decimos, pero ven acá, ¿quién es tu consultor en cumplimiento? Ah, pues X firma. Pero esta firma que te da consultoría, que te hace la política, los procedimientos, los adiestramientos, es la misma que vino y te auditó después. Sí. Bueno, pues hay un conflicto. Pasó juicio sobre algo que ellos mismos hicieron, ¿no? Y eso es algo que el oficial de cumplimiento está llamado a informar a la Junta o a la alta gerencia. Mira, puede haber un posible conflicto de intereses. La situación con el conflicto de intereses, primero que está prohibido, la ley es clara en ese sentido, y segundo, pues puede tener consecuencias legales y regulatorias para su entidad financiera. ¿Está bien? La Junta al final del día tiene que estar apercibida de cualquier posible conflicto de intereses, ¿no? El reporte de auditoría. Mire, si hay algo que es contencioso de verdad, es el reporte. Pero hay reportes y hay reportes. Y ¿verdad? Yo no le puedo decir a que X o Y compañía lo hace bien o lo hace mal por el formato o el modelo en que escriben su reporte. ¿Verdad? Cada compañía tiene su forma de escribir. Ahora, lo que sí tiene que contener ese reporte es todas las áreas o todas las áreas que hay una expectativa legal y regulatoria de que sean examinadas. No podemos tener auditorías donde no se examinó, por ejemplo, la evaluación de riesgo. La matriz de riesgo no se examinó. Bueno, pues es una auditoría incompleta. ¿Está bien? Que contenga los hallazgos o los señalamientos, que sean entendibles, ¿no? Que la metodología de evaluación se entienda. Mira, pues sí, me hizo un montón de señalamientos, pero no entiendo cómo llegó a ello, no entiendo cómo es la metodología de la firma de auditoría. Y esto es algo que tenemos que discutir siempre en las reuniones de entrada, ¿no? Vamos a ver más adelante. Pues mire, pues sí, yo tengo que entender los hallazgos que me encontraste y qué es lo que me estás señalando, ¿no? El hallazgo tiene que hacer referencia a la ley o a las regulaciones. Ah, bueno, tienes una deficiencia por no ser que reporte. X reporte. Bueno, ¿qué reporte? X reporte. Sí, pero ¿dónde está eso en la ley? O sea, ¿cómo llegamos a esta interpretación de que hay una deficiencia en ese proceso? ¿No? Así que otra situación es que los señalamientos, por lo menos desde nuestra perspectiva, tienen que tener un señalamiento o una asignación de nivel de riesgo, ¿verdad? La deficiencia o la situación encontrada tiene que tener una asignación de riesgo por parte del auditor. Bueno, pues si usted no actualizó una política y pasó el tiempo, el periodo, y se le pasó y ahora es que la está actualizando, pues mire,
pues eso pues, es una deficiencia, va a tener un señalamiento. Pero tiene un señalamiento con una exposición de riesgo. Pues mira, pues bajo, mediano, alto, ¿verdad? Y la otra situación es que los reportes de auditoría tienen que tener una clasificación al final del día de cómo está su programa de cumplimiento. Si es efectivo, si necesita mejoras, si está en el medio, arriba, abajo, pero algo tiene que decir. Y aunque usted no lo crea, hemos tenido situaciones donde hemos visto en algunas jurisdicciones que los auditores no emiten una clasificación del programa. Sí, mira, te encontré 15 deficiencias, ¿ok? Y el programa es efectivo, necesita mejora. No, no hay clasificación. Y entonces esto ha causado, sobre todo pues acá en la jurisdicción de los Estados Unidos, algunos señalamientos de reguladores estatales y federales, en el sentido de que X o Y compañía tienen por obligación que emitir reportes de auditoría con las clasificaciones del programa, ¿verdad? Porque, pues mira, eso es como si dijera, pues mira, hiciste 7, le dieran a usted una evaluación de desempeño, pues mira, tienes que mejorar, estas 5 cosas tienes que mejorar. Ah, ok, ¿y cuál es mi clasificación como empleado? No, pues no te digo nada. Así que eso no funciona así en el mundo de las auditorías, ¿está bien? Así que ojo con eso, pues porque es una situación que tenemos que tener presente. El auditor va para identificar, como les dije, áreas que haya que mejorar, hacer recomendaciones y darle una clasificación a usted del riesgo y del estatus de su programa de cumplimiento, ¿verdad? Recuerde que los reportes de auditoría, pues aparte de que se los entreguen a usted y los discutan, pues tienen que ir a la junta de directores y a la gerencia, ¿no? Así que en ese sentido, pues no puede haber una entrega del reporte de auditoría a los oficiales de cumplimiento, ¿no? Tiene que haber, ese reporte pues tiene que ir a la alta gerencia y a la junta, ¿no? Lo otro es que a veces puede haber recomendaciones por los auditores en los reportes, buenas o malas, pero están ahí. Ahora, cuidado con esto, porque el hecho de que un auditor no haya hecho una recomendación o haya analizado la cosa de una forma, no quiere decir que su regulador la va a averiguar. ¿Está bien? Sí, a veces los reguladores pueden dar una deferencia al trabajo del auditor, pero no están obligados. Al final del día, su regulador, que es el gobierno, puede tomar otra determinación, otra decisión. Y esto pasa mucho, lo hemos visto que a veces el auditor no emite un señalamiento ante una situación observada, usa su criterio, a lo mejor le dieron alguna evidencia o alguna documentación que quizás él pudo decir, pues mira, basado en eso, no te hago el señalamiento, te hago una nota o no hago una recomendación en vez de un señalamiento, ¿verdad? Y pues nada, perfecto, la pasamos bien. Pero viene el regulador en un examen regulatorio y dice, encuentra la misma situación y dice, tienes una deficiencia. Pero es que el auditor me dijo que esto está bien. Sí, pero pues el regulador no está obligado a seguir las recomendaciones de los auditores. ¿Está bien? Así que eso pasa. Al final del día, cuando usted analiza los manuales de examinación de los reguladores, ¿verdad? Pues siempre están diseñados para que el regulador pueda, ¿verdad? Como decimos, salirse con la suya. Mire, vamos aquí a hablar de una serie de recomendaciones, ¿verdad? En los próximos 25 minutos para prepararse. Esto son recomendaciones, es una guía. Lo dividimos por secciones para quizás hacerlo un poco más fácil. Pero tengo que aclararles algo, ¿no? La preparación para la auditoría no es la semana antes de la auditoría. La preparación para la auditoría es un proceso continuo en el día a día de sus operaciones como oficial de cumplimiento. ¿Verdad? Como les dije al principio, pues prácticamente esto es una evaluación del desempeño de ustedes como oficial de cumplimiento, ¿no? Y de que se esté llevando a cabo las disposiciones que nos requiere la ley y las funciones y las propias políticas
de nuestra institución. Así que no dejemos para lo último, es que ahora voy a recoger a revisar que todos los manuales, todas las políticas estén en orden, porque tengo la semana que viene auditoría. O voy a ver si el registro de los reportes está actualizado, no me falta nada. Sí, por supuesto, vamos a echarle una mirada a todo lo que vamos a entregar. Pero si usted va a esperar la última semana para hacer todo eso o cuadrar lo que le falte, estamos mal, señor, estamos mal. Todo un proceso continuo. Mire, lo dividimos por áreas. Vamos a hablar de los controles internos en términos de políticas y procedimientos. Todo lo que pasa en la institución y sobre todo en el departamento de cumplimiento tiene que estar documentado, ya sea en una política o en un procedimiento. Aclaro, desde mi perspectiva, una política no es igual a un procedimiento. La política dice qué se puede hacer. El procedimiento nos dice cómo vamos a hacer eso que decidimos que se puede hacer. ¿Verdad? Ejemplo, le vamos a dar servicios financieros a personas políticamente expuestas, que son clientes de alto riesgo. Pues perfecto. Esa es la política, el procedimiento. Bueno, le vamos a dar servicio, pero para darle servicio me tiene que traer estas 50 cosas que están aquí. ¿Verdad? Parte de la debida diligencia. Hay que hacer la debida diligencia, hay que identificarlo, etcétera. ¿Verdad? Así que en ese sentido, aclaro esto porque a veces algunas instituciones uno va y los audita, dice, dame tus políticas y tus procedimientos. Bueno, pues te entregan un solo documento. No, aquí está todo. Entonces está la política, que a veces puede parecer un libro de 1500 páginas o puede parecer un folleto de 10 o 15 páginas. ¿Dónde están tus procedimientos? No están ahí contenidos ahí adentro. Bueno, eso puede tener unas complicaciones, ¿no? Que nuestra recomendación es siempre, pues, mantenga la política y los procedimientos que son más específicos, pues, manténgalos por separado. Aparte que si tiene que cambiar algo, es más fácil cambiarlo, ¿no? Que tal vez hacer una enmienda a la política y escalarla por todo el proceso que conlleve en su institución aprobar un cambio de política, entiéndase, llevarlo a la Junta. ¿Está bien? Mire, las políticas tienen que estar revisadas y actualizadas al momento de la auditoría. ¿Está bien? Pues vamos a auditar, estamos en mayo, casi terminando mayo, pues vamos a auditar hasta abril del 2025, un periodo de un año hacia atrás. Pues bueno, la política que debe estar vigente vence ahora o debe estar por vencer, eso se entiende, ¿no? Pero no es que la política hace 3 años no la revisamos, ¿no? Y de igual forma, pues tienen que estar los procedimientos, tienen que estar vigentes al momento de la auditoría, ¿está bien? Así que otra cosa es que, y esto pasa durante el transcurso de las operaciones, si hay cambios operacionales, porque la ley cambió y me están exigiendo algo ahora, o internamente decidimos que en vez de hacer esto sí lo vamos a hacer de esta otra forma, tiene que haber un cambio inmediato en la política o en el procedimiento. Entonces, a veces nos percatamos de que, pues sí, están haciendo las cosas bien, pero cuando vamos a la política no se actualizó. No se actualizó. La política dice que, ¿verdad? Usted tiene que pintar con un lápiz azul y usted está usando un lápiz rojo, pues porque ese es el cambio y está hecho correctamente, pero en términos de documentación, recuerde que todo tiene que estar atado a una política o un procedimiento que no se actualizó. ¿Está bien? En términos de las políticas y los procedimientos, mire, todo tiene que estar documentado dentro del programa, ¿verdad? Todos los procesos tienen que tener una política o un procedimiento. ¿Está bien? De igual forma, ¿a qué tipo de clientes van a servir? A veces en la auditoría preguntamos, ¿tú le das servicios a X cliente? No, eso no se le da servicio, ¿verdad? Para uno saber como auditor a dónde me voy a dirigir a ver esos expedientes, sobre todo si vamos a hacer una muestra de debida diligencia. Pues entonces, no le damos servicio, pero ¿dónde está? Pues no está escrito en ningún lado. Simplemente es una práctica interna o es un memorando. Bueno, pues si hay un memorando, por lo menos pueden defenderse por ahí, ¿verdad? Uno pudiera decir como dice, pues, bueno, no tienes una política, te voy a hacer una recomendación de que lo pongas en la política, pero pues con el memorando resolviste. ¿Está bien? Así que, pero ojo con esto. Usted asegúrese que la entidad sepa y tenga documentado a quién se le va a dar el servicio o no.
De igual forma, los productos y los servicios. Pues mire, si usted no ofrece banca corresponsal, si usted no ofrece cierto tipo de productos, tiene que estar por escrito. Porque cuando se le envía entonces el requerimiento de producción de documentos como parte de la entrada a la auditoría, al proceso formal de la auditoría, usted me va a contestar, mira, Gilberto, aquí no damos transferencias calográficas. Ok, perfecto. Eh, ¿Cómo yo lo cómo yo lo voy a, cómo tú me lo vas a probar? Ah, bueno, es que aquí la política lo dice. Ah, pues perfecto. ¿Está bien? Así que por eso es la importancia de esto. Muchas veces tenemos políticas, tenemos procedimientos, pero cuando los analizamos, ¿verdad? De la forma en que fueron redactados, están muy ambiguos o muy generales. Procedimiento. Vamos a erradicar el reporte de operaciones sospechosas. Ok, perfecto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué periodo? ¿Qué va a contener el reporte? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Quién lo va a preparar? ¿Sí? Así que en ese sentido, pues los procedimientos operacionales, sobre todo, tienen que ser específicos y detallados. Y me estoy adelantando algo, pero esto es un consejo. Mire, nunca haga, esto están en las recomendaciones, pero se lo voy a dar desde ahora. Nunca haga políticas o procedimientos que usted no va a poder cumplir, que son irreales para su institución. Ah, bueno, pues yo voy a hacer estas 20 cosas y este es el procedimiento. Perfecto, en el mundo ideal, pero su realidad le permite hacer esas 20 cosas. Porque si lo pone por escrito, ya usted se amarra a eso. Bueno, yo voy a analizar las alertas del sistema de monitoreo en 24 horas. Bueno, pues si te salieron 1000 alertas ese día, sabes que tiene 24 horas para revisarlas y analizarlas. ¿Entiendes? Tenemos los recursos necesarios para cumplir con los procesos de la forma en que estamos amarrándolos en los procedimientos. Pues entonces básicamente eso es lo que el auditor va a empezar a mirar. Y por ahí pues va a empezar a hacer señalamientos. Mira, tú lo haces, pero no en los 7 días que dice aquí, te estás dando 15 o 20. Ah, es que no tengo recursos, me hace falta personas. Bueno, pues entonces enmienda el procedimiento para que no te pase, pero te vas a llevar el señalamiento en esa auditoría. Bien, quizás la medida correctiva es hacer una evaluación de personal, un análisis de capacidad, y entonces determinar, pues mira, vamos a cambiar el procedimiento a 30 días en lo que contratamos más personas. ¿Está bien? Así que otra cosa es comparta las políticas y los procedimientos con los compañeros. Mire, a veces auditamos y cuando vamos hablamos con el oficial de cumplimiento, no hay problema, pero a veces los compañeros de cumplimiento desconocen de las políticas, de los procedimientos, nunca se les entregó, hacen las cosas porque aquel le dijo cómo hacerlas, ¿no? Y entonces uno empieza a notar eso en las situaciones que encuentra. ¿Está bien? Eh, a veces los oficiales de cumplimiento llevan a cabo evaluaciones internas, ¿no? Como unas mini auditorías internas de las áreas o de los procesos que ellos mismos llevan, ¿verdad? Déjame ver si estamos revisando, si radicando bien los reportes de operación sospechosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si hay deficiencias las corrigen en ese proceso, ¿no? Todas esas situaciones o ejercicios internos de control de calidad tienen que estar documentados y sostenidos en una política o procedimiento, ¿está bien? Otra cosa, si tiene políticas y procedimientos sobre un mismo tema, asegúrese que no haya disposiciones encontradas. Me refiero, y esto nos pasó hace poco en un cliente que visitamos y eh, le hicimos una política y el cliente hizo un procedimiento por su cuenta y la política pues decía, pues mira, tienes un término de 1 año y el procedimiento, quien lo escribió, le puso 2 años. Vino el regulador a hacer un examen y notó la deficiencia y le dio un señalamiento. Entonces, pues, ya mira que tuvimos esta situación. Y bueno, pues, es que no te diste cuenta que tu política estaba hecha con un término y ese término tenías que haberlo pasado al procedimiento, no era cambiarlo, porque si cambiaste este, tenías que cambiar acá atrás. Bien, así que eso puede pasar, no es que se haya hecho con intención alguna o nada, simplemente es que se hace un cambio en dos documentos que hablan sobre el mismo tema, asegúrese que haya uniformidad, ¿no? Otra cosa, y este es el mejor de los consejos que le puedo dar. Mire, todo lo que usted haga, si no está escrito en una política o en un procedimiento, para fines del auditor no existe. Ah, Gilberto, es que mira, aquí lo hacemos así, A, B, C, D, E, F. Ok, perfecto.
¿Dónde está eso escrito? Ah, no, es que no, el procedimiento no dice eso, no lo tenemos. Mira, pues no existe, como si no lo hiciera. ¿Está bien? Así que en ese sentido, pues tenga siempre cuidado con los controles internos en cuanto a las políticas y procedimientos. Vamos a hablar de la evaluación de riesgo, ¿verdad? Para efectos de Panamá, pues hay una expectativa legal de que la tengan. La ley 23 es clara de que tiene que haber ¿verdad? Una evaluación o un análisis de riesgo, ¿no? La vamos a titular EDR para fines ¿verdad? De abreviarla. Pero sabe que su programa de cumplimiento tiene que estar basado en esta evaluación de riesgo. ¿Está bien? Mire, la realidad, no sé cuántos de ustedes, quizás lo pueden decir por el chat, ¿cuántos de ustedes hacen su evaluación de riesgo? ¿O cuántos de ustedes contratan a un tercero, un consultor, una firma, que le haga la evaluación de riesgo? ¿Verdad? Dependiendo del tamaño de la institución, yo sé de oficiales de cumplimiento que hacen su propia evaluación de riesgo con su propia metodología. No, porque fíjense pues, que la ley dice, pues, bueno, sí, tienes que mirar los productos, servicios, clientes y geografía, pero no te dice cómo hacerla. Igual pasa con las regulaciones acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en Puerto Rico, sí, tienes que hacerla, igual que ustedes, productos, servicios, clientes y geografía. Pero, ¿cuál es la metodología? No, la que usted quiera. Después que cubra eso, la que sea. Pero de igual forma pasa allá. Y a veces, pues, es el oficial de cumplimiento quien la hace, a veces es una firma de auditoría, perdón, de consultoría. Pues mire, lo primero, si usted no la hace, usted tiene que entender qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Y tiene que asegurarse de que esa cubra todas las situaciones, ¿no? Al final del día usted es el responsable. Bien, es responsable de entenderla, de entender la metodología y saber defenderla ante el auditor, porque a veces preguntamos, mira, ¿cómo ustedes llegaron a esta determinación de riesgo para este producto en la evaluación? Ah, yo no sé, es que eso lo hizo el consultor. Bueno, pues pónmelo, llámalo y dile que venga para hablar con él, ¿no? Y que me explique. Pero la realidad es que es el oficial de cumplimiento quien tiene que entender su propia evaluación de riesgo porque tiene que presentarla para la Junta y ese es su instrumento de trabajo, ¿está bien? Así que recuerde que si hay medidas recomendadas en esta evaluación de riesgo para mitigar el riesgo, pues eso es una acción correctiva que se tiene que atender. ¿Está bien? Y entonces el auditor puede decir, espérate, o el examinador, peor, el regulador, puede decir, mira, ahí tú tienes en tu evaluación de riesgo una recomendación para crear un control para ese riesgo. ¿Ustedes lo crearon? No, pues tienes una deficiencia, ¿verdad? Así que en ese sentido, las recomendaciones para manejo de riesgo o acciones correctivas dentro de una evaluación de riesgo, el oficial de cumplimiento tiene que hacer un plan de trabajo escrito para atenderla. ¿Bien? Y eso pues el auditor lo va a examinar. Lo va a examinar. Contacto con agencias de ley y orden, esto es más bien algo administrativo, quizás interno, pero si usted en su institución es el que recibe las órdenes legales o los requerimientos de información de la Policía Nacional, de la Fiscalía, ¿verdad? Tiene que haber un procedimiento para manejar esta situación, sobre todo si son requerimientos o de la Unidad de Inteligencia Financiera o de alguna otra agencia regulatoria que tenga que ver con el programa de cumplimiento. Tiene que haber un procedimiento escrito para el manejo de estas solicitudes de información. A veces, cuando auditamos estas áreas, lo primero que pedimos es, bueno, pues dime cómo es el proceso, ¿no? Si es una institución con muchas sucursales o oficinas de servicio, pues mira, el proceso, lo que vamos a ver, es un proceso centralizado o ese documento pasa por 500 manos antes de llegar al oficial de cumplimiento. Puede haber una exposición de riesgo, de información confidencial o de, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Bien? Así que en ese sentido, eso es lo que vamos a esperar en cuanto desde la perspectiva del auditor. Monitoreo transaccional. Mire, nosotros vamos a mirar el monitoreo. Recuerde que el monitoreo transaccional es un control interno crítico y es un requisito regulatorio bajo la ley de Panamá. El monitoreo, al igual que cualquier otro proceso, tiene que tener una política o un procedimiento que lo describa, que se diga cómo se va a hacer. Y a veces vemos entonces, cuando vamos a evaluar,
si el oficial de cumplimiento está actuando dentro de los términos que proveen sus propias políticas para manejar el monitoreo. Hay unos procesos que se auditan se buscan dentro de la auditoría del programa de cumplimiento relacionados al monitoreo. Primero es que obviamente se esté monitoreando, pero tú estás monitoreando, sea manual o sea de forma automatizada, ¿verdad? Hay instituciones más pequeñas, sobre todo quizás en las cooperativas de ahorro y crédito, que no tienen sistemas tan sofisticados, pues quizás el monitoreo es manual, ¿verdad? Y entonces pues, se evalúa el proceso de todos modos. Pero hay dos cosas que el oficial de cumplimiento tiene que hacer. Una es el tuning, o palabra en inglés, pero es básicamente la evaluación de los escenarios de detección del sistema de monitoreo, de las reglas, ¿no? Pues mira, tengo una regla por envío de transferencias geográficas internacionales. Me levantó una alerta esa transacción. Pues esas reglas se evalúan, cada cuánto se evalúan. Si se ha hecho una evaluación, ustedes simplemente compraron el programa, lo instalaron, lo prendieron y arrancaron por ahí y nunca revisaron eso. Y usted está volviéndose loco con las miles de alertas que le sale todos los meses en el sistema y es que nunca ha hecho una revisión, ¿verdad? Un tuning de su sistema de detección. Lo otro es la validación técnica, ¿verdad? Lo que llamamos una auditoría de sistema. Esto lo tiene que hacer una firma externa especializada, básicamente una auditoría de sistema, traer unos auditores especializados en sistemas bancarios para que le digan a usted si su core bancario, si su sistema bancario está integrado correctamente con el sistema de monitoreo o viceversa, si el sistema de monitoreo integró correctamente con su sistema bancario, que es donde usted registra las transacciones. Y eso tiene que haber un reporte. Y el auditor afirma a veces cuando vamos a auditar entidades financieras le pedimos esto. ¿No? Por supuesto, usted, oficial de cumplimiento, no es experto en tecnología de información, no se espera de usted que haga la auditoría del sistema, pero se tiene que encargarse de que se contrate, ¿verdad? Que la institución, el banco, la gerencia, la junta, como sea el proceso de contratación en su institución, contrate la firma que le va a hacer eso para su programa. ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros, es algo que usted tiene que tener en su librito o en su listado de cosas para hacer, tuning y validación de los sistemas. Por supuesto, la documentación de las alertas, cómo usted dispone de esas alertas, es algo que siempre se examina, ¿verdad? En ese sentido, pues mantenga controles de cómo se van a contestar y sobre todo el tiempo en que se van a contestar. Algo que quizás ustedes no manejan, pero que al final del día son responsables, es el asunto de las deficiencias tecnológicas que puedan encontrarse en la validación del sistema o los accesos a ese sistema. ¿Quién le dio acceso a quién? Pues mire, eso usualmente en todos los bancos o todas las instituciones financieras lo maneja el área de tecnología de información. Pero ojo, porque usted como oficial de cumplimiento es responsable de sus herramientas, ¿no? Y entonces pues no puede tener, ¿verdad? Personas no autorizadas con accesos a los sistemas. Y esto lo dice la voz de la experiencia. A mí me pasó en mis años de oficial de cumplimiento, en mi primer año, que me llegó un señalamiento a una auditoría. ¿Por qué? Porque me encontraron que había un oficial de caja, ¿verdad? Un cajero, con acceso al sistema de cumplimiento. Y yo no me di cuenta. Y la razón es que yo no me di cuenta, pues obvio, porque nunca pregunté, déjame ver la lista. Si no me hubiese dado cuenta que esa persona no estaba. Pero también el acceso se lo dio el área de tecnología e información de forma equivocada y nunca lo notificaron. Y después de eso, pues, ¿cuál fue el control interno que implementamos? Pues mire, de ahora en adelante, todo el que quiera acceso al sistema tiene que pedirme permiso a mí y tú no puedes darle acceso hasta que yo no diga que sí. Y así lo resolvimos en un documento escrito. Así que en ese sentido, pues, ¿verdad? Sepa que eso le corresponde a usted. En términos de los reportes de actividad sospechosa, los voy a cubrir por cuestión de tiempo junto con el reporte de transacciones. Pero mire, sabemos que la ley le exige que haya reporte de operaciones sospechosas y reporte de transacciones. Asegúrese primero que usted lleva registro de los reportes que radica. ¿verdad? Eso es algo que se le va a pedir. Dame los registros de los reportes. ¿verdad? A veces en algunas jurisdicciones podemos ver los ROS, en otras pues no.
lo que se mira es si hay un procedimiento para la erradicación y se evalúan, por lo menos acá en la jurisdicción de Estados Unidos, evaluamos los ROS que escriben los oficiales. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener un formato y cumplir con unos requerimientos de requisitos de contenido y de forma, ¿verdad? Igual que los reportes de transacciones, que lo que estamos hablando es de los reportes de transacciones en efectivo, ¿verdad? La venta de instrumentos, transferencias y todo lo demás que la ley le exige. Primero, esos reportes, pues, tiene que haber un procedimiento que me indique a mí, si yo les pregunto a ustedes, pues, déjame ver cómo tú radicas ese reporte, pues, mira, pues aquí está el procedimiento, así como yo lo hago, ¿no? Así que en ese sentido, pues, todo tiene que estar debidamente documentado y, por supuesto, lleve un log o un registro, ¿verdad? De los reportes que usted lleva. Pues mira, reporte 1, pues por tal cantidad, tal, porque eso se le va a pedir, ¿verdad? Y se le va a pedir primero para validar si está consono con el reporte, porque se le va a pedir también un reporte, el copia del reporte, y se va a entrar al sistema a validar si la transacción se reportó correctamente. La situación con muchas de estas transacciones, ¿verdad? Sobre todo con el reporte de transacciones, es que los oficiales de cumplimiento no somos los que hacemos la transacción. La transacción la procesa un cajero o en una sucursal, ¿verdad? Y yo recibo la información. Así que muchas veces la deficiencia no es en el oficial de cumplimiento, es que la cosa, el reporte o la transacción se documentó mal originalmente por un empleado que no es del área de cumplimiento. Y entonces, en ese sentido, pues lo que vamos a evaluar es esa gente ha recibido adiestramiento eh, o capacitación. Hay consecuencias disciplinarias por las deficiencias, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Así que en términos de los reportes, están igualmente regulados y tienen que estar totalmente documentados. Si hay área crítica, aparte del monitoreo, es la que tiene que ver con los reportes, es donde muchas veces los auditores van a hacer más tareas, van a buscar más, pues porque están atados al control crítico del monitoreo. La auditoría independiente, que es otro de los pilares del programa de cumplimiento, pues mire, ya hablamos de las consideraciones ¿verdad? De la contratación del auditor. Ahora vamos a hablar de básicamente de el ejercicio de la auditoría. Pues mire, para empezar, sabe que tiene que hacerla dentro de los términos que sus propias políticas establezcan. Y la auditoría es cada 12 meses, pues cada 12 meses usted tiene que hacer la auditoría. Si es cada 18, pues cada 18. Si hay condiciones que ameritan que se audite en un periodo más frecuente, pues eso tiene que estar aprobado en una política o en un procedimiento, ¿no? Así que básicamente, pues puede haber excepciones, pero las excepciones tienen que estar contenidas en política. ¿Está bien? Recuerde la ley y los decretos, que son bien claros y específicos en cuanto a la contratación de la firma de auditoría. Planes de trabajo, porque la auditoría pues llegó y tuvimos el resultado, bueno o malo, ¿verdad? Doloroso o no doloroso. Bueno, pues tiene que haber un plan de trabajo para arreglar aquellas cosas que nos señalaron. Y tiene que haber un seguimiento del oficial de cumplimiento, ¿no? Y al final del día, el oficial de cumplimiento, quien tiene que diseñar el plan de trabajo y implementarlo con la ayuda de aquellas áreas operacionales que sean necesarias. ¿Está bien? En términos de la capacitación del personal, ¿qué busca el auditor? Bueno, pues ustedes tienen una obligación de capacitar conforme a la ley 25, pero mire, aquí hay dos cosas. Primero, que hay un programa de capacitación establecido de forma escrita. Sí, aquí le damos una vez al año un adiestramiento a los empleados. Okay, ¿dónde está eso escrito? Tiene que haber una política, un procedimiento. Bien. Segundo, es un aspecto que muchas veces causa molestia cuando lo miramos, pero es el contenido y la capacidad del expositor. Bueno, pues si volvemos quizás al principio, si tú contrataste a un expositor para dar una capacitación en cumplimiento, antilavado de dinero, financiamiento de terrorismo, proliferación armada, destrucción masiva, o sanciones, lo que sea,
esa persona tiene que estar capacitada, tiene que tener unas credenciales, ¿no? Y el contenido del adiestramiento tiene que ser consono con las expectativas de capacitación que usted tiene para sus empleados, ¿no? Así que, ¿ah? Eh, otra cosa que a veces hemos visto es, mira, dame la lista de los adiestramientos que le diste a tus empleados del banco. Ah, pues me entregan una lista, tiene 20 adiestramientos, de los cuales 2 solamente tienen que ver con programa de cumplimiento antilavado de dinero y los otros 18 tienen que ver con recursos humanos, hostigamiento sexual, el cambio climático en llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Derecho laboral. Bueno, eso está bien porque la entidad los requiere, pero no es un adiestramiento relacionado al programa de cumplimiento. So, es esa cantidad de adiestramiento razonable, es la calidad del adiestramiento razonable para esos empleados, ¿no? Y que, por supuesto, eso es algo que se mira. La situación del 100% de asistencia no podemos tener, mire, es que hay a veces que no vamos a tener 100% de asistencia cuando es una ausencia justificada y hay un plan escrito para atender al que faltó. Si viene empleados en maternidad, enfermo o de vacaciones, obviamente ese día fue el adiestramiento y no se dio, pues perfecto. Lo tomo luego. Sí, dame la evidencia. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está escrito que va a pasar al que falte, no? ¿Cuál es la consecuencia al que no va? O porque no le dio la gana. Esto a veces pasa. Ahora casi todos tomamos adiestramientos de forma remota. Pues bueno, el sistema provee para evidenciar que te conectaste. Ah, yo me conecté, pero no salgo. Bueno, pues si no sales, volvemos. Lo que no está escrito o documentado es como si no lo hubieses tomado. Ah, es que no tuve 100% de asistencia. Bueno, pues eso tiene que estar bajo, ¿verdad? Bajo controles estrictos. Vamos a hablar de este pilar que es el que le toca a todos ustedes, ¿no? Y el oficial de cumplimiento, cuando el auditor viene a evaluar las credenciales y la preparación del oficial de cumplimiento. Mire, eh, esto pues sabemos que eh, hay unas expectativas legales y regulatorias sobre la capacidad y la calidad y las credenciales de nuestros oficiales de cumplimiento. ¿Está bien? A veces cuando nosotros vamos a evaluar este pilar, pues pedimos el currículum vitae, el resumen del oficial de cumplimiento, ¿no? ¿Y qué evaluamos aquí? Bueno, pues si el oficial de cumplimiento tiene las credenciales, la preparación, si ha asistido a capacitaciones. Y volvemos aquí al ejemplo anterior. Yo tuve un caso hace unos años donde el oficial de cumplimiento, mira, yo fui a 10 adiestramientos. Ok, perfecto. Pero cuando vemos en realidad eran 9 laborales que no tienen nada que ver con su función, con su desarrollo profesional, y uno solamente bastante general de lavado de dinero. Actually, creo que fue el mismo que se le dio a todo el personal. Pues mira, lamentablemente te tengo que dar un señalamiento porque no es lo que se espera, ¿no? Eh, bueno, pues, si usted me dice, bueno, yo fui a uno, pero fui qué sé yo, al Congreso de Asocupa. Esos son 3 días, hay un montón. Ya, pues perfecto. Ok, cubrimos todo. O al hemisférico, o fui al que sea que usted quiera ir, ¿verdad? Pero eso pues es distinto, ¿no? Pero tiene que haber una preparación continua del oficial de cumplimiento. Recuerde, en este mundo las cosas cambian casi todos los días. Otro aspecto que se le va a evaluar es si usted tiene acceso a la junta de directores o en la forma en que esté estructurada la estructura del departamento de cumplimiento, si esos reportes llegan a la junta, ¿verdad? Si se está reportando adecuadamente a la alta gerencia de la junta las situaciones del departamento de cumplimiento. Otra cosa que vemos que también usted tiene que considerar es el asunto del personal de apoyo. A veces, ¿verdad? Es el oficial y 4 asistentes, 10, 5, el número que sea. Pero a veces el oficial es el que toma el adiestramiento y los otros 8 nunca van. Así que ojo con esto, pues, porque es algo que siempre se va a evaluar, ¿verdad? No puede haber rezago en ese aspecto. ¿Está bien? Voy a tomarme 5 minutos más y me disculpan, ¿verdad? Asunto importante, esto lo hemos visto en algunas jurisdicciones, el oficial de cumplimiento es oficial de cumplimiento. No puede ser oficial de seguridad, el que cubre el cajero o el área de plataforma. Hay funciones incompatibles dentro de las estructuras bancarias
y hay una expectativa en algunas jurisdicciones de que solamente se mantenga al oficial de cumplimiento como oficial de cumplimiento. En términos de la debida diligencia del cliente, recuerde que, mire, esta es una de las áreas más injustas para nosotros como oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Y cuando evaluamos, pues el auditor viene a evaluar, ok, déjame ver los expedientes, las bandas de riesgo, la documentación, las certificaciones, identificación de dignatarios, firmantes, todo. Pero esto no lo hace el oficial de cumplimiento, esto lo hace un oficial bancario. Al final del día, ¿quién es el responsable de que eso se haya hecho bien? El oficial de cumplimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque por ahí empieza también el proceso de la debida diligencia ampliada, que se tiene que hacer. Y hay una expectativa legal de que la hagan, ¿no? Y la ley es clara, tienes que hacérsela. ¿A quién tienes que hacérsela y cómo tienes que hacerla, ¿no? La asignación de los perfiles de riesgo, pues mire, como oficiales de cumplimiento, pues están llamados a evaluar los perfiles. El auditor le va a pedir, déjame ver la lista de los perfiles de riesgo, ¿verdad? Y en ese sentido, la recomendación es mantenga, sobre todo, la lista de los clientes del perfil de alto riesgo, que es con la que usted trabaja casi de forma diaria, ¿no? O de forma continua. Porque si usted va a dejar volvemos, para la semana antes de la auditoría, el tratar de hacer la debida diligencia ampliada de los clientes de alto riesgo, no lo va a completar, va a estar en problemas y va a tener un señalamiento de que no se hizo, ¿verdad? Y ahí esto es un señalamiento de alto riesgo. Bien, recuerde que si tiene procedimientos de cómo manejar la debida diligencia ampliada o la debida diligencia del cliente, tiene que ceñirse a lo mismo. No es que lo hice 30 días después o 40 días después. ¿Está bien? Así que, mire, lo mejor para esto es, y el consejo es, mantenga una revisión periódica continua de los perfiles de alto riesgo, sobre todo la identificación de los beneficiarios titulares, que hay disposiciones específicas en la ley de Panamá de que hay que identificarlos y de que hay que estar encima de ellos, ¿verdad? Así que no resolvemos la debida diligencia ampliada con una visita al cliente. Eso no lo resuelve. Eso es parte del procedimiento, ¿no? Del proceso. Se tiene que analizar si ese cliente de alto riesgo, que ya le hicieron el área de negocio le hizo la visita, no vio nada normal, si tiene ROS radicado, reporte de transacciones, si levantó alertas, si hubo un cambio en actividad transaccional de un año, ¿verdad? Ese tipo de análisis se documenta y se justifica. Eso es lo que el auditor va a venir a buscar, ¿verdad? Si usted tiene eso hecho, si usted tiene toda la documentación de ese cliente de alto riesgo, porque cuando nosotros vamos a auditar, no voy a pedirle la lista de los clientes de bajo riesgo para verlo. Dame la lista de los clientes de alto riesgo, a ver si tú les has hecho la debida diligencia. Es que no tengo la lista. Bueno, pues primero que hay que tener una lista, ¿no? Un registro, quiénes son. Así que ojo con esto, porque si hay áreas donde muchas veces el grueso de los señalamientos de un reporte de auditoría se dan es en el área de la debida diligencia de los clientes. ¿Está bien? Ya para ir terminando, mire, el programa de sanciones económicas, cada institución maneja, algunas hacen OFAC, otras verifican otras listas de sanciones, la mayoría pues siempre verifican OFAC, pero volvemos, tiene que haber procedimientos por escrito para el manejo. Asegurarse que los compañeros en las áreas operacionales, pues, ¿verdad? Hacen el OFAC o la verificación contra la lista de sanciones antes de la apertura de cuentas y que ustedes, cada vez que hay un cambio periódico en las listas, pues se está haciendo. Si reciben ayuda o apoyo técnico del Departamento de Tecnología e Información, hay una expectativa de que mantengan, ¿verdad?, un procedimiento o una política, porque se le va a pedir, se le debería pedir por auditor. Sí, tú recibes la lista del área de IT. Sí, cada vez que hay un cambio, tú recibes la lista de los posibles falsos positivos. Sí, ¿dónde está el procedimiento para eso? Déjame verlo. Déjame ver dónde está escrito, cómo ellos lo hacen, que al final del día te envían a ti la lista de los nombres, para entonces yo ver cómo es tu procedimiento escrito que dice de cómo tú los vas a verificar, que no sean un positivo de verdad. Así es como funciona. Ya para terminar, ¿verdad? Mejores prácticas y recomendaciones. Mire, la preparación para la auditoría, lo dijimos al principio, no es de un solo día, la semana antes o 2 semanas antes, es un proceso continuo. Al final del día, si usted analiza todo lo que hemos hablado aquí en la mañana de hoy, todo se reduce a tener
Políticas, procedimientos, registros, documentos. El 70% de la auditoría va a ser o va a estar enfocada en lo que usted tiene escrito. En lo que usted tiene escrito. El resto es en lo que usted haya hecho. ¿Está bien? Así que, por supuesto, consejo, antes de entregar cualquier documento a un auditor, revíselo. No es que lo imprimí ahí mismo se lo entregué. No. Se revise que esté bien. Si le falta algo, arréglelo, por supuesto. ¿Verdad? Y sobre todo si hay errores ortográficos, este tipo de cosas. Arréglelo, eso no es nada. Eso no es nada. Arréglelo. ¿Verdad? Pero entregue documentos que usted haya revisado. Y hablando de revisión, este es uno de las recomendaciones más críticas. Mire, designe una persona de contacto para manejar a los auditores. Sea usted el punto de contacto, si es usted o si es un gerente de riesgo, pero no puede haber 15 personas yendo a donde el auditor. Es una cuestión, ¿verdad? Y aquí voy a estar como abogado del diablo. O sea, tenemos que tener cuidado. O sea, cuando yo era oficial de cumplimiento y teníamos auditoría, el único que hablaba con los auditores era yo. No, mis empleados no. Tienen prohibido hablar con los auditores, porque usted no sabe lo que le va a decir ese empleado. Y si para mala pata ese empleado está molesto con usted, por cualquier X razón, usted le dio un regaño, lo vio tomando café y lo regañó, adivine con quién se va a desquitar de usted, con el auditor. ¿Está bien? Así que ojo con esto, que esto pasa, usted controla la auditoría. Después, al fin y al cabo, la auditoría está evaluando su desempeño, nos guste o no. ¿Verdad? Así que un solo punto de contacto, controle el flujo de información, revise la documentación que va a entregar a los auditores, ¿verdad? Que esté correcta, que esté limpia, que no haya cosas. Mire, hemos visto a veces que nos entregan documentos sin revisarlos y vemos las notas a mano. Las notas a mano a veces tienen cosas que son dañinas para la institución y hay que señalarlas, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿está bien? No estoy diciendo que alteren nada, pero hay que tener cuidado y revisar lo que se entrega, ¿no? Importante informar a los compañeros de trabajo, oye, vamos a tener auditoría, a lo mejor tenemos auditores en el área o visitándonos, ¿no? Así que tengan cuidado con lo que hablan y digan, no vaya a zafarse algo que no deban, y el auditor lo captó y por ahí se abrió un flanco de ataque, ¿está bien? Recuerde que después de todo la auditoría es un proceso adversativo. Alcance de la auditoría. Mire, esto es crítico. Antes de comenzar, ok, ¿de cuándo a cuándo vamos a revisar y qué es lo que tú vas a revisar? Eso lo tiene que negociar usted con el auditor. Porque si está dentro del periodo, está dentro del periodo. Si está fuera del periodo, está fuera del periodo. ¿Verdad? Y eso es algo que nosotros como auditores respetamos. No, yo te voy a cubrir un año, de enero 1 a diciembre 31 del 2024. Esa deficiencia cayó en febrero 2025. Yo sé que está ahí, pero no te la puedo señalar. Pero es que yo lo escuché, tú la tienes, te la voy a empujar en el reporte de auditoría. No funciona así, ¿verdad? Si es dentro del periodo, es dentro del periodo. ¿Está bien? ¿Cuál es el scope, el ámbito? Pues mira, vamos a mirar esto. Todo eso tiene que estar claro y negociado por usted, que es el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Mala documentación, evite, ¿verdad? La mala documentación a través de todos los procesos. Muchos sabemos escribir muy bien, hay otros que a veces pues no escribimos muy bien, eso se reconoce. Pero si es así, pues utilice la ayuda de los consultores para escribir sus políticas, sus procedimientos, sus manuales, ¿verdad? Y al final del día, pues, asegúrese que los entiende y los puede defender. Bien. Mire, si hay señalamientos que se hacen por una deficiencia dentro del periodo de la auditoría, bueno, la auditoría va a durar 60 días. Y dentro de ese periodo te encontramos una deficiencia y usted viene y lo corrige. Pues mira, sí, debe haber una nota de que la deficiencia fue corregida durante la auditoría, pero la deficiencia existía, no es que no se la van a contar, ¿verdad? Por lo menos en nuestra firma es así. Yo te puedo decir, bueno, pues yo te puedo decir que la corregiste, pero en el periodo donde te examiné, la deficiencia estaba, ¿verdad? Se supone que no hubiese estado. Esa es la idea, de que no hubiese estado. ¿Está bien? Así que ojo con eso. Esta otra es algo que también siempre pues unas veces nos ha pasado, y es la que dice one is too many. Una es demasiado. ¿Qué significa esto?
Bueno, si de una muestra, ¿verdad? De 100 reportes, déjame ver 100 reportes y te encontré en uno una deficiencia, pues, ¿verdad? Puedo tener la discreción de decir, mira, fue uno, nada. Pero también puedo tener la deferencia de decirte, mira, lamentablemente uno te lo tengo que señalar, ¿verdad? Así que, y a veces, bueno, chico, pero es uno. ¿Por qué me lo señalaste? Bueno, porque no se supone que haya ni uno, ¿entiendes? Así que en ese sentido, pues tienen que tener la mente abierta de que, aunque sea una vez una deficiencia, pues se le va a señalar, ¿verdad? Y a veces hay deficiencias, y bueno, es una, bueno, pero si es una que me va a costar a la institución, le va a costar $500,000 en multas o penalidades, si los reguladores se dan cuenta, pues, ¿verdad? Pues en ese sentido, pues, va a ser un esto. Planes de trabajo. Terminamos la auditoría, se emitió el reporte, tiene que haber un plan de trabajo del oficial de cumplimiento para atender los señalamientos, y ese plan de trabajo tiene que ser específico en cuanto a quién va a hacer la función, cuál es la gestión que se va, ¿verdad? La medida correctiva, quién está a cargo, quién la va a implementar, quién va a supervisar y en qué periodo se espera que se complete. No puede haber un plan de trabajo, como a veces lo hemos visto. Ah, sí, mira, aquí está el reporte, tiene 75 señalamientos de deficiencia. Y el plan de trabajo, una página. Sí, los vamos a arreglar todos. Mire, eso no sirve. Eso no es un plan de trabajo. Dame quién va a arreglar el número uno. Periodo. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es la medida correctiva que vas a hacer? Pero si la deficiencia es que no tenías procedimientos, pues se van a escribir los procedimientos y se van a aprobar para tal fecha, ¿verdad? En ese sentido tiene que ser específico. Aparte que hay una expectativa de que usted le notifique a la Junta de Directores los señalamientos y cuál era el plan de trabajo y después le dé reporte de forma periódica a la Junta para atender su plan de trabajo. Así que, bueno, señores, por condiciones de tiempo, hemos llegado hasta aquí. Si hay dudas o preguntas, bienvenidas sean todas. Birmania las va a manejar. Gracias, licenciado Figueroa. Primero, darles las gracias por esta excelente presentación. Realmente es una guía práctica con herramientas para prepararnos efectivamente para una futura auditoría externa o evaluación de cumplimiento. Efectivamente, tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a ir compartiéndolas. La primera, nos preguntan si puede hacer alguna mención sobre el alcance de FATCA y CRS en las auditorías de cumplimiento. Ok, antes de esa, hay otra que dice, ¿podrán compartir un ejemplo de formato de auditoría? Bueno, eso quizás está un poco difícil porque ninguna compañía va a compartir sus formatos, primero porque llevan el nombre de los clientes y segundo, ningún cliente va a querer que nadie, ¿verdad? Pero mire, hoy día como está la tecnología, usted escribe en Google formato de auditoría o formato de reporte de auditoría, posiblemente encuentre uno por ahí en blanco y negro sin ningún nombre. Así que, pero básicamente, por si acaso, el formato de la auditoría tiene que cubrir todas las áreas, casi todas las áreas que hablamos y sobre todo aquellas que exige la ley de Panamá. ¿Sí? Ok, respecto de las auditorías por FATCA y CRE. CRS, ok, como tema de cumplimiento. Ok. ¿FATCA en qué sentido? Okay. Pero no sé si se refiere la persona que hizo la pregunta a si debería incluirse dentro del alcance de las auditorías estos dos aspectos, bueno, que son temas fiscales, pero que probablemente estén dentro del alcance de los objetivos del programa de cumplimiento. Sí, se deben incluir. Incluso yo tuve una auditoría en donde nos hicieron un señalamiento ¿verdad? por deficiencias en tener lenguaje relacionado a las expectativas de FATCA. ¿Está bien? Así que sí, es un área que se debe incluir y se va a evaluar. Otra cosa es que quizás no mencioné, mire, y es una recomendación. ¿Cómo paso a la preparación a la auditoría? Usted puede hacer auditorías específicas a ciertos grupos de clientes, ya sea por industria o por servicios, ¿verdad? Y eso va a ayudar al auditor a
¿verdad? A manejar esa área. Pero sí, volviendo a la pregunta, estos temas se tienen que incluir en la auditoría. Se tienen que incluir en la auditoría, sobre todo con el asunto de los clientes internacionales y las expectativas regulatorias para la debida diligencia. Sí, Ok, ahí me permito acotar, disculpe, sí, por supuesto. que en el caso de Panamá específicamente hay un acuerdo entre el regulador bancario y el Ministerio de Comercio, Ministerio, la DGI, que permite o faculta a la Superintendencia de Bancos para, durante sus inspecciones, solicitar información de políticas, evaluar la reportería en cuanto a FATCA y CRS, por lo cual sí sería quizás recomendable que de cara a estos temas que van evolucionando se incluya dentro del alcance de las auditorías. Pero no hay exactamente nada escrito, pero es una buena recomendación. Ok, la próxima pregunta en el chat, por lo menos, ¿cómo podemos manejar una auditoría externa en una entidad que es regulada por dos países? En el caso de que las normativas varíen. Mira, si tienes una misma entidad con presencia, por decir, por ejemplo, y esto es Panamá y Puerto Rico, son dos jurisdicciones distintas, ¿verdad? Es la misma entidad, pero tiene presencia en Panamá y tiene presencia en Puerto Rico. La auditoría no puede ser una para los dos, porque son dos modelos, son dos jurisdicciones distintas, son dos estados de derecho distintos. Y aunque en este ejemplo somos casi similares, ¿verdad? Hay una diferencia en la ley, ¿no? Y sí, si tú miras el reporte de auditoría, básicamente va a ser, en términos de contenido, muy similar, pero tiene un enfoque basado en lo que pide la ley, por ejemplo, de acá de Puerto Rico, que es la ley de los Estados Unidos, y lo que pide la ley de Panamá. En ese caso, no puede haber una auditoría, bueno, puede haber un reporte de auditoría que contenga las dos evaluaciones juntas, ¿verdad? Pero juntas y no revueltas. Pero no va a ser una auditoría mira, esta es la auditoría de, qué sé yo, Gilberto Figueroa Bank, y que tiene presencia en 5 países. No, tiene que haber básicamente cinco auditorías distintas por jurisdicción. Así que en ese sentido. Otra cosa, y por ahí cuidado con la línea. Recuerde que hay jurisdicciones que te exigen que si tienes presencia en otra jurisdicción, haya ¿verdad? Haya ciertos procesos que se ajusten a la otra jurisdicción. Así que cuidado con esto también. Por ejemplo, si tienes presencia en Puerto Rico, aquí tienes que hacer la verificación de las sanciones con OFAC. Hay una expectativa de que se haga en otra entidad, en la otra jurisdicción, se haga OFAC también. Así que ojo con esto, ¿no? Que hay que tener cuidado. Y eso la auditoría lo tiene que contemplar. Tendría que mirar si allá en la otra se está haciendo. ¿Está bien? Así que ojo con eso. Ok, esta es, ¿qué nos puedes decir sobre la relación de las auditorías con relación a la ISO? Mira, todas las regulaciones de ISO, entiendo, están contenidas o contempladas, o hay una expectativa de que se atiendan dentro de la ley de Panamá y los decretos, se hace mención y hay una expectativa. ¿Está bien? No es que la vayamos a hacer bajo ISO, pero sí hay que adaptar elementos, sobre todo en control de la cuestión de la calidad. ¿Está bien? Volvemos. Hay algunas jurisdicciones que esto quizás no es no es de tanto peso, pero quizás en otras sí. Menos en el chat no veo más ninguna. Birmania, si tienes. Espérate, vamos así por aquí. Vamos. Ok, ¿nos dará copia de la presentación? Sí. Importante, sí, se les va a compartir. ¿Está bien? Así que, Birmania, si tienes otra pregunta, en Tengo una confianza. pregunta. Me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a la frecuencia en la que se deben realizar las evaluaciones independientes o las auditorías externas al programa de cumplimiento. Mira, la frecuencia, muchas veces hay dos factores. Hay una frecuencia que es fija, que es la que fije la institución en la política como mínimo, ¿no? Mínimo, pues una vez al año, mínimo cada 18 meses. Ahora, hay unas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un cambio legal y regulatorio o vamos a traer un producto, un servicio nuevo. Pues mira, quizás debemos hacer una auditoría.
sobre todo si tiene impacto en el programa de cumplimiento. Deficiencias que se vengan atendiendo de años anteriores en auditorías anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, salimos mal el año pasado en la auditoría. Hay un montón de cosas que arreglar y que poner al día. Pues mira, no vamos a esperar 18 meses para volver a auditar para ver cómo estamos, ¿verdad? Pues a veces se recomienda, bueno, pues haz unas 6 meses, en 6 meses, ¿verdad? Para ver cómo vas, lo que se llama una remediación, ¿verdad? Pues se le cambia el nombre, no, es una auditoría, pero sería una validación de issues, o un issue validation, o una remediación a ver si las medidas correctivas ya se implementaron. La situación con esto es la siguiente. Si tienes deficiencias en la auditoría anterior, cuando vengamos a hacer la nueva, y yo vea el reporte de la auditoría anterior, porque lo tengo que ver para considerar si la hiciste y qué fue lo que te señalaron, yo tengo que validar con tu plan de trabajo si tú de verdad implementaste las medidas correctivas. Porque aparte de lo que te voy a mirar ahora para este periodo y te puedo encontrar, yo tengo que validar que lo que dijiste que ibas a hacer para arreglar la anterior, lo hiciste. Lo hiciste. Entonces, pues por eso a veces que se recomienda, pues mira, para que no te pase eso, ¿verdad? Pues haz una auditoría, antes de que llegue la auditoría del año, pues hazla en un periodo frecuente. Una situación extrema, pero por lo menos en la jurisdicción de acá, ¿verdad? Hay disposiciones en cuanto a esto, es si tu departamento de cumplimiento renunció y se fue, o tienes problemas con tu departamento de cumplimiento, pues mira, para saber qué es lo que está pasando, hay que hacer una auditoría, independientemente de que nos tocaba de aquí a 8 meses, 10 meses, no, hay que hacerla a la mayor brevedad, ¿verdad? Y esto lo hacen a veces, sobre todo cuando hay cambios en las estructuras corporativas dentro de los programas de cumplimiento. Así que tradicionalmente de 12 a 18 meses es el periodo razonable, pero puede haber excepciones que motiven a que la institución, para protegerse, para mitigar riesgos y para saber dónde está parado, haga una auditoría en un periodo, ¿verdad? Antes o más corto. O más corto. Excelente, muy claro. Bueno, la verdad es que muy buena la presentación. Muchas gracias nuevamente. Nos llevamos muchas herramientas para prepararnos ante una futura auditoría. Y para cerrar, le cedo la palabra a Lorena, miembro de la Junta Directiva. Muchas gracias, Gilberto, por tan excelente presentación. Gracias, Birmania, por la moderación. Antes de dar cierre al webinar, les reiteramos que Asocupa llevará a cabo la 10ª edición del Congreso Internacional de Cumplimiento los días 23 y 24 de octubre del 2025 en el Megapolis Convention Center bajo el lema Políticas Globales, Desafíos y Oportunidades en Cumplimiento. Este evento reúne a más de 1,000 profesionales locales e internacionales provenientes del sector público y privado y quienes intercambiarán conocimientos en materia de transparencia y cumplimiento, asimismo como sus experiencias. Les invitamos a que se registren y participen en este magno evento. Y sin más, pues les damos las gracias nuevamente a Gilberto y a Birmania y a todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy y les deseamos un feliz